Bienvenidos a este análisis. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en una de las paradojas históricas y políticas más absolutamente fascinantes de todos los tiempos. Vamos a hablar de un hombre sin riquezas, sin ningún tipo de título nobiliario y sobre todo sin un solo soldado a sus espaldas que, literalmente, cambió el calendario de la humanidad para siempre. Y ojo, porque no estamos aquí simplemente para repasar historia religiosa, para nada. Lo que vamos a hacer es diseccionar a esta figura exactamente dentro del intrincado y, la verdad, bastante brutal contexto político del Imperio Romano. Básicamente es la crónica de cómo el mayor poder imperial de la antigüedad se dio de bruces con una fuerza que no supo ni comprender ni muchísimo menos contener. Bueno, profundicemos un poco en esto porque hay una gran incógnita de fondo. ¿Cómo narices un hombre sin ejército cambió la historia? Es un enigma histórico apasionante. Pensadlo un momento. Hablamos de alguien que jamás escribió un libro, alguien que en toda su vida apenas se alejó más de 300 kilómetros de su pequeño pueblo en un rincón polvoriento del imperio. Y sin embargo, hoy se han escrito millones de libros sobre él y su nombre se conoce en literalmente cada rincón del planeta. O sea, ¿cómo pasas de ser un completo desconocido en la periferia absoluta a convertirte en la figura más influyente a nivel global? Pasamos a la primera parte, Judea bajo el águila romana, el contexto imperial. Y es que el contexto aquí lo es todo. Si queremos entender de verdad el inmenso impacto de este carpintero de Nazaret, tenemos que mirar muy de cerca la cruda realidad del siglo I. Por un lado tenemos el poder de Roma, una ocupación militar tremenda, impuestos asfixiantes y un puño de hierro absoluto. Por otro lado, la esperanza de Judea, un pueblo totalmente marginado, oprimido, que estaba desesperado, sediento de un Mesías que los liberara. Y aquí viene la gran ironía de toda esta historia. Todo el mundo en Judea esperaba que ese Mesías fue una especie de guerrero implacable, ¿sabéis? Alguien que sacara la espada y se enfrentara a la opresión romana utilizando exactamente las mismas tácticas militares. Pero, de repente, la historia nos pega un giro totalmente inesperado. 30 años de silencio. En lugar de encontrarnos con un líder militar salido de las mejores academias de guerra, tenemos a alguien que nace de forma muy humilde, rodeado de pastores y que se pasa 3 décadas enteras viviendo en el más absoluto anonimato. Nada de política, nada de rebeliones, trabaja como un artesano común con la madera en un taller de Nazaret. Y no es hasta el año 27 después de Cristo, allí en el río Jordán, cuando decide romper ese silencio larguísimo y dar el salto a la escena pública. Sección 2. Un mensaje político revolucionario. Las armas de la paz. Y aquí es donde empezamos a ver el verdadero genio detrás de todo esto. A diferencia de cualquier líder insurgente de la época, él no pedía espadas ni se dedicó a organizar milicias en secreto. ¿Qué va? Usó un arma ideológica, 100% no violenta, basada en 2 ideas que eran radicalísimas para sacudir los cimientos del imperio. Primero, amar a los enemigos. Fijaos en lo subversivo que era decir esto en una cultura del ojo por ojo. Predicar el amor hacia el ocupante romano era una locura que desactivaba por completo el ciclo de violencia que Roma usaba como excusa para mantener el control. Y la segunda idea, los últimos serán los primeros. Esto es literalmente darle la vuelta a la pirámide social. En la sociedad romana, que era súper estricta, el emperador y los patricios lo eran todo. Así que afirmar que los marginados heredarían el mundo era una amenaza directísima a la autoridad de los poderosos. Entonces, el punto crucial aquí es entender qué quería decir exactamente con el reino de Dios. A ver, Roma entendía los reinos de una sola manera: fronteras, ejércitos, cobrar impuestos y conquistar territorios. Punto. Pero el concepto que introduce Jesús no era un reino político en la tierra, era una transformación interna del corazón. Era un tipo de autoridad completamente diferente, un poder que operaba totalmente fuera del alcance y de las leyes del mismísimo César. Y la verdad, fue precisamente ese poder tan sutil e incontrolable lo que volvió loca a toda la maquinaria militar y administrativa de Roma. No sabían por dónde cogerlo. Tercera sección. Desafío a las élites. Los marginados contra los poderosos. Claro, con una filosofía que iba tan en contra del statu quo, el choque era cuestión de tiempo. Esta visión del mundo no solo iba a enfadar a los romanos, sino que iba a provocar un terremoto con los que tenían el control social y religioso a nivel local. En sus 3 años de ministerio público, el contraste es brutal. Por un lado, Jesús decide rodearse, a propósito, de la base más marginada de la sociedad: leprosos, prostitutas y los cobradores de impuestos, que eran odiadísimos por colaborar con Roma. Por el otro lado, la élite religiosa intocable, fariseos y saduceos, los intérpretes súper rígidos de la ley. Al juntarse con los parias y cuestionar las normas, estaba hundiendo la autoridad moral de las élites. Básicamente, se estaba pintando una diana en la espalda. Cuarta sección, juicio y ejecución imperial. El clímax de la pasión.
A partir de aquí, el ambiente se vuelve muchísimo más denso y oscuro. Es la confrontación final, la tragedia inevitable entre todo el peso aplastante del Estado imperial y la misión pacífica de este carpintero. Y todo pasa a una velocidad de vértigo durante esa última semana en Jerusalén. O sea, en menos de 24 horas pasamos de la intimidad de la última cena el jueves por la tarde al terror puro en el huerto de Getsemaní por la noche. De ahí, directos al juicio en la madrugada del viernes, y culmina con la brutal ejecución ese mismo viernes por la tarde. Es una auténtica maquinaria estatal a toda máquina, diseñada para aplastar cualquier chispa de rebelión rapidísimo, especialmente en una ciudad que estaba a rebosar de gente. Lo realmente interesante de todo esto, y lo vemos aquí perfectamente, es cómo queda al descubierto el juego del poder. Esto no fue un simple asunto religioso, fue un partido de ping-pong político de lo más cínico. En una esquina tenemos a Caifás, la máxima autoridad religiosa, que ve a Jesús como una herejía peligrosísima. Pero claro, no tiene poder legal para ejecutar a nadie. En la otra esquina, Poncio Pilato, el mismísimo Estado romano. Pilato no ve ningún crimen religioso que le importe, pero hace su cálculo político y ve riesgo de que se monte un motín. ¿El resultado? El Estado y la religión se dan la mano y pactan para quitarse de en medio a una amenaza común que cuestionaba la autoridad de ambos. Y fijaos en la inmensa ironía histórica que nos deja ese pacto político, como dice la frase, el método de ejecución más humillante de Roma, convertido en un símbolo universal. Porque, a ver, la crucifixión no era solo una forma de matar, era un enorme cartel publicitario de Roma que gritaba a los cuatro vientos, ni se os ocurra desafiar al imperio porque acabaréis así. Querían borrar cualquier rastro de dignidad y de memoria. Y sin embargo, en un giro de guión que nadie habría imaginado, la mayor herramienta de terror de Roma se transformó, dándole la vuelta por completo, en el símbolo de esperanza más reconocido de toda la historia de la humanidad. Llegamos a la quinta y última sección, el legado contra todo pronóstico. La tumba vacía. A ver, por regla general, las historias de los líderes mesiánicos en la época del Imperio Romano terminaban en la tumba. Cortaban por lo sano, muerto el líder, muerto el movimiento. Se acabó. Pero paradójicamente, la historia de Jesús casi que acababa de empezar. Los rumores y reportes de su resurrección provocaron un cambio que es digno de estudio. El viernes por la noche, sus seguidores no eran más que unos pescadores aterrorizados, escondidos en las sombras, pensando que los soldados romanos iban a ir a por ellos para crucificarlos también. Pero de repente, poco tiempo después, se transforman en los mártires que fundarían la Iglesia. Hombres y mujeres que literalmente miraron al Imperio Romano a la cara, entraron a la arena del Coliseo frente a los leones y dieron sus vidas para expandir el mensaje revolucionario del carpintero, desafiando al mismísimo poder de los césares. Para cerrar este análisis, os quiero dejar con una reflexión. Mucho más allá del poder militar y de todos esos imperios que subieron a lo más alto y luego se hundieron, el legado de Jesús de Nazaret sigue intacto. Su mensaje logró desarmar a un imperio gigantesco y no hizo falta ni una sola espada, solo ideas. Pero claro, hoy en día, ya sea que lo veamos desde un prisma divino o simplemente como el filósofo político más rompedor de la historia, hay algo que nos tenemos que plantear. ¿Por qué su mensaje más básico, ese de amaos los unos a los otros, sigue siendo, más de 2000 años después, la lección política y humana más complicada de aplicar en la vida real? Os invito a que lo penséis. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia.